Estamos estudiando un Maimer, un discurso hasídico del Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, de 1925. Este Maimer, como yo mencioné anteriormente, la introducción misma del Puntres, del panfleto donde salió el Maimer, dice que es un Maimer que el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, tenía Hiba y Eseira, tenía un aprecio adicional, un aprecio especial por este discurso. El discurso empieza, la primera hoja no está impresa, pero hoy vamos a empezar el segundo capítulo. El discurso está basado en una frase del Talmud: Dios no trae complicaciones, dificultades a sus criaturas. Y en el capítulo 1, que es el que vimos en la clase pasada, el Frierdiker Rebbe explica que las pruebas que tenemos, las dificultades que tenemos para cumplir Torah y Mitzvahs, las podemos superar. Dios nos da la fuerza para superarlos. Y de hecho, la elección divina de Dios por el pueblo de Israel no es porque somos muchos, ni en cantidad, ni en calidad, no es porque tenemos grandes cualidades y espirituales y bla, 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 por ninguna de estas cuestiones. El Rebbe entró en detallar un poquitito qué significa Yetzer Hará, inclinación al mal, qué significa Nefesh Elokis, alma divina, Yetzer Toiv, inclinación al bien. Gracias. El Frierdiker Rebbe explicó estas cosas, por lo menos brevemente. Nada de esto es la razón por la cual Dios elige al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios elige al pueblo de Israel? Por el Koyach HaMesiras Nefesh, por la fuerza de sacrificio que tenemos. Esto es lo que hace que Dios nos elija. Al final, vamos a leer las últimas líneas del capítulo 1 que no llegamos a terminar la clase pasada. El Rebbe explica que la palabra Nefesh, Mesiras Nefesh, la traducción literal es entrega del alma. Mesiras, uno pasa de una mano a otra. Mesiras Nefesh significa entrega del alma. ¿Qué es el alma? El alma, el Frierdiker Rebbe explica acá, es Rotzoin, voluntad. Este es el concepto de Nefesh. Entonces, Mesiras Nefesh, si bien en la época que el Rebbe dijo el discurso, y muchos años después también, significaba literalmente en la Rusia comunista, etc., entregar la vida por Dios. Pero hoy en día no se trata de esto. Hoy en día no tenemos, gracias a Dios, en los países donde vivimos, nadie que nos está atacando, ni persiguiendo, ni nada por el estilo, ni impidiendo cumplir Torah y Mitzvahs. Como dice la Constitución, mientras no molestes a nadie, a un tercero, el resto queda entre vos y Dios. Entonces, ¿qué significa Mesiras Nefesh? Mesiras Arrotzoin, entregar la voluntad. Y este es el concepto de Bitul Arrotzoin, anular la voluntad de uno trascendiendo lo intelectual. Todo ser humano, como hablamos en la clase pasada, todo ser humano tiene Seichel, intelecto. Podemos ser más inteligentes, menos inteligentes, pero tenemos Seichel, intelecto. Y el intelecto sano, normal, discierne y elige entre una cosa y la otra, lo que le parece bueno y lo que no le parece bueno. ¿Está bien tomar café? No está bien tomar café. No hay ningún problema, pero el intelecto va a decir, quiero, no quiero, no hay ningún problema. Hay gente que le hace mal, hay gente que le hace bien. Pero el concepto de Bitul Ratzon, anular la voluntad, es ir por encima, trascender el intelecto humano. Y esto es la razón por la cual el pueblo de Israel dijo, estamos al final del primer capítulo, el pueblo de Israel dijo en la entrega de la Toira, nace le Nishma. Primero dijeron nace, haremos, y después dijeron Nishma, entenderemos. El concepto de haremos, hacer, actuar, es dejarse a sí mismo de lado. Es Bitul Ratzon legambre, Mikol vekoil, es una expresión súper fuerte. Es anular la voluntad propia absolutamente, totalmente. Esto puede sonar raro, pero en realidad cualquier padre y cualquier madre sabe perfecto que por sus hijos deja de lado todo. No hay pero espera, en realidad yo quería ver la novela, entonces voy a esperar una hora que el nene esté con el pañal sucio, voy a terminar la novela y después voy a cambiar. Pero no lo van a repetir, no me interesa. El nene, cambiamos el pañal y después seguís viendo la novela. Esto es Bitul Ratzon. Esto es lo que está hablando el Rebbe acá. Y, un segundo, así terminamos el primer capítulo. ¿Y a qué le anulamos nuestra voluntad? Al Ein Sof, al infinito, que es Dios, y esto es una expresión clásica de Kabbalah, Baal HaRatzon, el dueño de la voluntad. Él es el que quiere. ¿Qué quiere? Bueno, un montón de cosas, mitzvahs y que te portes bien, etc. Esto es lo que él quiere. Él es el dueño de la voluntad. Nosotros dejamos de lado nuestra propia voluntad y nos anulamos hacia el dueño de la voluntad. El hecho de que el pueblo de Israel dijo primero nace, primero haremos, y después dijo Nishma, después dijo escucharemos, entenderemos, etc. Esto significa, en términos clásicos hasídicos, Kabbalas Oil Malchus Shamayim, aceptar el yugo del cielo para cumplir todo lo que Dios nos manda hacer, y por esta fuerza que todo Yehudi tiene por naturaleza, viene dentro de la
grabado en la neshama, en el cuerpo, etc., por esta fuerza que tenemos de Mesiras HaRatzon, de entregar la voluntad a Dios, es que Dios le entrega al pueblo de Israel Torah Mitzvos. Entonces, en realidad con esto terminamos la clase pasada. con esto que agregamos hoy, le damos fin a la clase pasada. Resumen, los resúmenes los escribió el Frierdiker Rebbe. El Frierdiker Rebbe tenía un aprecio muy grande por resúmenes. Le gustaba escribir resúmenes. Entonces él mismo resume el primer capítulo así. Ahora entramos en el segundo capítulo. La Torah no fue entregada al pueblo de Israel por su buen intelecto, por sus cualidades emocionales positivas, por ser naturaleza buena, etc. No, sino por la capacidad de bitul, anulación y entrega absoluta que tiene el pueblo de Israel por naturaleza. Este es el final del capítulo 1. Ahora sí. Yo no entendí, o sea, ayer nos elige por nuestro Mesirundes, porque hacemos Mesirundes o porque tenemos el potencial de hacer. Potencial. Eso es lo que está hablando. Algunos hacen, otros no. Y lo que es Mesirus Nefesh para uno, no necesariamente Mesirus Nefesh para otro. Quizá para alguien comer carne un tipo te va a decir, no puedo dejar de comer jamón. Claro. No aguanto. Y otro va a decir, ¿sabes qué? Una comida más, una comida menos, qué sé yo, hay tantas comidas en el mundo. Sí, 100%. Y otra cosa, uno en el pueblo de Israel no tiene Mesirus Nefesh, o sea, es como no sé si una estirada, digamos, porque tenemos como las Mesirus Nefesh, por el hecho de que ayer nos insufló el alma, si a mí, Hase Shalom, ayer no me insuflaba, tipo, yo no hubiera tenido el potencial. O sea, todo lo que tengo es porque ayer me está dentro mío. Sí, pero la cuestión es que uno mismo... O sea, si se lo ponía de Abdi, al verdulero también. Tipo, sí. Perdón, la pregunta con todo, o sea... No, entiendo la pregunta, pero la cuestión es la siguiente. En Hasidus se explica, no quiero entrar en todos los detalles, me gustaría avanzar, pero en Hasidus se explica que hay 3 etapas. Y Salusa de la Eila, y Salusa de Tatoe, y Salusa de la Eila. Uno primero recibe algo, y esto es muy simple, nacimos y no elegimos nacer, nuestros padres nos dijeron acá, andá, tomá, ahí estás, esto vino de arriba, estamos acá, Dios nos enchufa fuerzas, pero después uno tiene que ir a la escuela y educarse y crecer y aprender y estudiar, y esto depende de uno, no de tus padres, te van a ayudar y bla bla bla, pero depende de uno. Entonces tenés el despertar de arriba que Dios te inyectó su fuerza. Perfecto, pero después tenés tu input. ¿Qué vas a hacer con eso? Eso depende de cada uno. Y una vez que uno actúa y se acerca a Dios, entonces Dios responde. Ese es el tercer paso y saludos de la ira, despertar de arriba de vuelta. La recompensa, la conexión, no sé, ponle el nombre que quieras. Pero entonces sí, tenés razón. Tenemos una fuerza que Hashem nos dio, pero podríamos irnos a dormir con esa fuerza y no hacer nada. Entonces Dios nos eligió porque en la práctica tenemos ese potencial y lo podemos llevar a cabo. Abraham Avinu no tenía neshama, no tenía alma, y sin embargo se sacrificó por Dios. Se tiró al horno ardiente, y Abraham Avinu no era judío. Hoy el primer judío, sí, todo muy lindo. Técnicamente hablando no era judío. Pero que hasta Adama Rishon tenía que Tenés una calle, una pregunta contra el Perek Aleph de Tania. Es una pregunta en Tania. Sí, pregunto, o sea, no estoy diciendo okay. Nada, o sea, no estoy como... Hay respuestas, yo no encontré ninguna respuesta satisfactoria, pero hay respuestas, se refiere a las neshome del alma judía, se refiere a las neshome que los no judíos también tienen, porque también tienen alma, pero no es igual que la nuestra. No. Vos estás acá ya en el Alter Rebbe, tenés una pregunta contra el Alter Rebbe. Ok. No, pero digo, no hay ningún problema. No, pero no hay ningún problema. Está bien tener preguntas. ¿Cuál es el problema? No, Perek Beis. Vamos al segundo capítulo. Vamos a avanzar un poquitito, si no va a ser muy difícil ver qué es lo que el Rebbe quiere decir. Vamos. Ahora bien, de tanto en tanto, el servicio de Torah Mitzvah se vuelve más y más difícil. Porque en los tiempos del Beis Hamikdash, el templo, y cuanto más aún en los tiempos de Moshe Rabbeinu, no era tan difícil cumplir Torah Mitzvah. ¿Qué te pasa? Ibas a Beis Hamikdash y veías a Dios. Un fuego del cielo que consumía los corbanos, las ofrendas. Veías milagros. A Sara Nisim, dice el Pirkei Avos. 10 milagros se le hicieron a nuestros padres en el Beis Hamikdash, en el templo. No era difícil decir, bueno, dale, ponete tefilín, dale, cumplí Torah Mitzvah. ¿No ves que Dios está ahí? Pero después, en la época del Golus, del exilio, se hizo un ocultamiento.
más profundo, hasta nuestra generación de los talones de Moshiach, como dice el Talmud, que la oscuridad cubre la tierra. Y como está escrito también en los profetas, Albi Shomaim Kadrus, este es Irmiyahu y Shaya, no sé cuál de los dos, voy a vestir al cielo de oscuridad. Hoishech Kofolu Mejupal, una oscuridad doble, redoblada. Entonces es difícil. No vemos fuegos cayendo del cielo. Y aquella persona que es temerosa del cielo y cumple los preceptos, cumple Torah y mitzvahs, hay muchas espinas y muchas espinas que lo pinchan, por así decir, y que lo pinchan y lo penetran, literalmente lo pinchan, con pinches de hierro. Ahora vamos a ver de qué está hablando el Rebbe, paciencia. Y se burlan y se ríen de él. Como dicen nuestros sabios, sobre el versículo Neginasam Kolayim, en Eija dice, sus cánticos es todo el día. ¿Por cuánto están sentados? ¿Qué dice el Talmud? Están sentados y nuestros sabios, que están sentados y comiendo y bebiendo y se emborrachan y hablan de mí y se ríen de mí. Mi significa en este caso Yerushalayim, la ciudad de Yerushalayim, Eretz Israel, esto es un paso que en Eija, que está hablando de la destrucción del primer templo. El punto es que están, entre comillas, cantando sobre mí todo el día. Se están burlando de mí todo el día. Caminas por la calle y te gritan judío. Y más difícil aún, no se olviden que el Rebbe está hablando Rusia 1925, ¿sí? Stalin y todo el maíz. No me acuerdo el año exacto que sube Stalin, pero estamos ahí, en la época. Porque también las personas de poco nivel, Proe Adam, brutos, bestias, se ríen de uno. Son goilmim, son como animales, bestias. Un goilem es una cosa sin forma, una masa que no tiene forma. Vos haces una masa y tiene forma de jalá y dices qué lindo. La misma masa sin forma es una cosa, no. Bueno, hay gente que son así. No tienen intelecto, no tienen tam, no tienen cop, no tienen cabeza. Nunca probó su alma nada, sostener nada dacus, nada sutil. No tienen capacidad de pensar en nada que sea más allá del choripán y la Coca-Cola. En kein edel zach, no piensan en nada elevado, nada, traerle un libro para leer de cuentos. ¿Qué libro? ¿Dónde está el choripán? ¿Dónde hay que ir a golpear con el bombo? Vamos a golpear con el bombo, no sé ni para qué vine a golpear, pero hay que golpear igual. Y me pagan 500 pesos para golpear. ¿Para qué voy a trabajar? Nunca se les ocurrió nada más elevado que esto. Y toda su esencia es que son bala y taide. Lo único que les gusta es pasiones. Dame comida, dame bebida, tráeme el lejaim, vamos a emborracharnos, comen como bestias, beben como bestias y hacen todo lo que su corazón desea, de todo tipo de pasiones y placeres materiales. Mushose y amides, la descripción de Rebbe es increíble. De hecho dicen que el Frierdiker Rebbe, si no hubiese sido el Frierdiker Rebbe, hubiese recibido el premio Nobel de literatura. La forma en que escribía el Frierdiker Rebbe, en general en Yiddish, es increíble. Las descripciones, vos podés sentir el aroma del bosque mientras el Frierdiker Rebbe está caminando ahí, te está contando cómo era el bosque donde caminaba con su padre. No, esta gente lo único que quieren son pasiones, son mushhase amides, tienen cualidades emocionales totalmente pervertidas, destruidas. Lo único que quieren es hefker, no quieren ninguna ley, mezuhamen que beheimes, son sucios como animales, y como animales bestias del bosque. Y también esta gente se ríen de los temerosos de Dios y los que estudian Torah. O sea, primero estaba hablando de un grupo de gente, entre comillas, llamémoslo normal, que se ríen de Yiddishkeit. Y después, peor aún, no solamente esa gente normal se ríe de Yiddishkeit, el profesor de la facultad de no sé qué cosa dice, no existe Dios, y se burla de que vos decís que el sábado no podés ir, sino que incluso bestias, gente que nunca estudió nada, también se ríen de Yiddishkeit. Y a pesar de que los más selectos de ellos se llaman a sí mismos maskilim, grandes, inteligentes e intelectuales, no les sirve su sabiduría para refinar sus emociones, sus cualidades. Son soberbios, incluso los que saben algo y estudiaron algo,
son soberbios, terriblemente soberbios. Y cuanto más aún, bueno, justamente Gaiva, tienen arrogancia, soberbia, que cada uno de estos personajes que se ríen de Yiddishkeit, etcétera, que se autodenominan maskilim, grandes inteligentes, se piensan que son únicos en el mundo. No hay un médico como yo en todo el mundo. Y yo te voy a decir que no existe Dios. A mí me pasó hace poco en el Beis Chabad un tipo que vino y empezó a decir, el bris, la circuncisión, se hace por tal y tal enfermedad. Y dio toda una explicación médico, que fue director de acá, director de allá, un tipo. Y mientras el resto de la gente en el Farbrengen estaba explicando, el tipo estaba con el celular en llaves. De acá. O sea, ni siquiera te dignás a escuchar a otra persona. Claro, no me importa ni por llaves. Escuchá la respuesta. ¿Hiciste una pregunta? Escuchá la respuesta por lo menos. No tenés por qué estar de acuerdo. Pero escuchá. No, el tipo estaba acá. Y después dijo, me tengo que ir. El tipo dejó la bomba, escupió todo lo que tenía para decir y se fue. Entonces, si fuiste director de un hospital, sos un post. No sabes ni siquiera conversar, intercambiar opiniones con otra persona. Lo único que sabes es yo. Yo digo esto y es la verdad y no hay nada más que hacer. ¿Ok? Disculpame, como ser humano, sos todo lo que está diciendo el Rebbe acá. Puede ser que seas un gran intelectual, un gran médico, todo lo que quieras. Nadie te va a quitar tu jochme, tu sabiduría. Pero lo que está diciendo el Rebbe acá literalmente, tu sabiduría no te sirvió para tener cualidades más refinadas. ¿Para qué fue el templo? No importa. No, de esto está hablando literalmente el Frierdiker Rebbe. Obviamente, siempre hay que poner las cosas en el contexto. En el momento, en el lugar donde está hablando Frierdiker Rebbe, está hablando de los judíos que dejaron judaísmo en la Rusia y pensaban que la madre Rusia te da todo, y el comunismo, etc. Toda esa gente, grandes intelectuales. Estamos hablando de tontos, grandes intelectuales, que se reían de Yiddishkeit, se reían del judaísmo. Y pocos años después... Exacto. 1927. No, Lulav. Sí. No, Nachman y Lulav. Sí. No. ¿Ya? Y este tipo piensa que toda la inteligencia y toda la sabiduría es personales de él, y todas las personas que se encuentran en el mundo, que no sos nada frente a mí. No existís. Eso es lo que piensa esta persona. Y ni siquiera se le ocurre pensar, quizás haya otro más sabio que yo. Ni piensa en esto, yo soy un genio. Y todo esto ¿por qué? Por Gaiva, por el orgullo que tienen, por la grosería que tienen. Gasus es como ser soberbio. ¿Por qué? Porque en su sabiduría y en su pensamiento sabe algo. Alguna cosa estudió. Entonces piensa que ahora puedo hablar contra todos y de todo, de temas, etc. Y el ejemplo de esto es una persona pobre, extremadamente pobre, que nunca tuvo ni siquiera un money, no tuvo 100 pesos nunca. Y al final, por alguna razón, ganó 100 money, o sea, 1.000 pesos, 10.000 pesos. Es un ejemplo nada más. Y entonces empieza a elevarse y a ser soberbio con una gran soberbia y anula a todos los ricos del mundo entero. Y su corazón se eleva y anda con anda con la cabeza para arriba, mirando para arriba. De la misma forma, esta persona, que por su sabiduría simple, lo llaman el Frierdiker Rebbe, se enorgullece y es soberbio y se eleva, y en realidad, quien es sabio realmente es justo al revés. Un verdadero sabio es humilde. Y se rebaja a sí mismo frente a todas las personas, para estudiar de todas las personas, como dicen nuestros sabios. Mikol Melamda Iskalti, es un pasuk en Tehilim, de todos mis maestros me volví más inteligente. Una persona que quiere saber algo de sabiduría verdaderamente, tiene que estudiar de todas las personas que saben y hablan de ese tema. Un médico quiere charlar con otros médicos. ¿Para qué? Quiero ver tu experiencia, quiero ver cómo resolviste esto, cómo resolviste lo otro. Y piensan, los verdaderos sabios, meditan en todas las palabras de todas las personas que le hablan sobre este asunto sin ninguna inclinación particular. A este médico no lo voy a escuchar porque es peronista. A este no lo voy a escuchar porque es radical. ¿Qué me importa? ¿Es un médico o no?
sabe del tema medicina o no? Entonces, no, porque este tipo no tenés pnia, no tenés ninguna inclinación, nada. Vos escuchás y aprendés. Después su inclinación política, que se vaya a pasear, que haga lo que quiera con su política. Y entonces, una persona así realmente llega a la verdad. Cuanto más aún que no es soberbio sobre el resto de las personas, porque la soberbia es la peor de todas las cualidades emocionales. Es lo peor que hay, Gaiba es lo peor que hay. Y es la fuente de todas las cualidades bajas, como la envidia, la pasión, el honor. La trae estos tres porque Pirkei Avos, Kina, Tabe, Kavod, Matzir, Nesad, Menahoi, los matan a la persona literalmente. Y como nosotros vemos en la práctica, que aquellas personas que se autodenominan maskilim, sabios, no les sirve su sabiduría para no ir tras las pasiones y los placeres materiales y corporales. Y toda la sabiduría que ellos tienen, toda la escala, la inteligencia que ellos tienen, es un asunto particular, es inteligencia. Y por el otro lado, taiva, pasión. No pueden contenerse de todo lo que el corazón desea. Y en realidad, cuando la persona fortalece sus emociones por sobre su intelecto, pierde el intelecto. Una persona realmente inteligente, claro, una persona realmente inteligente, lo que está diciendo el Frierdiker Rebbe es así, una persona inteligente logra, hoy en día se habla de inteligencia emocional. ¿Qué significa? Vos podés saber mucho, pero si no podés, está el famoso del libro los siete hábitos de las personas sabias, de Stephen Covey, qué sé yo. No, una persona realmente inteligente es capaz de proyectar su inteligencia sobre su corazón, sobre sus emociones, y lidiar con sus emociones. ¿Qué significa esto? Un líder verdadero, si está en una reunión, una empresa, lo que sea, está en una reunión, y el tipo es el líder del equipo, etcétera, y alguien dice algo que al líder no le parece bien, el tipo no va a decir, ¿cómo decís eso? Acá el jefe soy yo. No, un verdadero líder lo va a escuchar, va a pensar, y si realmente está fuera de lugar, le va a decir, mira, me parece que lo que vos decís no sirve por tal o cual razón. Y sigue la reunión. Pero si cada vez que dicen algo en contra de lo que vos pensás, te pones a gritar y te pones nervioso, entonces nadie va a decir nada. No vas a escuchar realmente a las demás personas, porque nadie va a querer decir nada, van a tener miedo. No, el jefe se enoja, cuando le decís algo que no le gustó, se enoja. Entonces no es un buen líder, no sirve. No sirve. Entonces, ¿por qué es así? Porque en realidad debería ser, ¿por qué es el jefe? Porque debería tener suficiente paciencia, calma, inteligencia para no reaccionar y escuchar. ¿Dónde hago el curso? ¿Dónde hago el curso? Sí, es difícil. Moyach Shalit a la ley. Es el intelecto por naturaleza que puede gobernar sobre el corazón. Hay que aprender a no reaccionar. Y es re difícil. Y yo no estoy diciendo que yo no reacciono. Pero... Así. Obvio. 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 Y después no. El fortalecimiento del intelecto es el que tiene que desplazar al fortalecimiento de las cualidades emocionales. Porque, de vuelta, en la frase importante, digamos, de esto que estamos estudiando es, cuando la persona funciona solamente emocionalmente, pierde su intelecto. Pierde. Y esto lo vemos con Moshe Rabbeinu. Acá el Rebbe no lo trae, pero Moshe Rabbeinu también la Torá dice un par de veces. Se olvidó alojes, se olvidó leyes, porque se calentó, se enojó. Era Moshe Rabbeinu, sí. Moshe Rabbeinu se enojó y se olvidó. En el caso de Pinjas, en el caso del agua, que Dios le dijo que que habla la piedra, golpea la piedra. Shimuná, Moirim, ustedes rebeldes, escúchame. Chao, perdiste. Y es Moshe Rabbeinu diciendo, ustedes rebeldes, escuchen, de esta piedra les voy a sacar agua. Chao, perdiste. Es el mismo que le dijo a Hashem, si lo sacás a ella, me borras. Sí, todo bien, pero se enojó y se olvidó. Como es un apasionado para todo, digamos. Se enojó y perdió su intelecto. No sé. Además, otra cosa, yo entendía como que un rey lo tiene como un interior, lo tiene como un cabalatol full. Qué sé yo. Cuando sea rebe te cuento. No, eso es lo que nos enseñan acá, como que tiene un niño libre, un interior y tiene que luchar, a veces se equivoca, después logra. No. Pero como que un rebe no pasan esas cosas con un rebe.
¿Con Pinjas se enojó No sé. también? ¿Con Pinjas se enojó también? No, Pinjas no, pero en el caso de Pinjas no sabía la ley. Moishe no sabía la ley. ¿Se había enojado? No recuerdo si se enojó, estaban todos ahí hablando, nadie sabía. Lo que dice Hasidis es que se olvidó para que Pinjas, el Rebbe explica eso, para que Pinjas venga y se lleve para que Pinjas venga y se lleve. Bienvenido. Para que Pinjas se lleve la quejuna y la recompensa que le correspondía, etcétera. Por eso se olvidó. Pero sí. Se enojó y se olvidó. Se enojó y se olvidó. La frase básicamente es Isgabrus amides me abedes aseichel. Cuando se fortalece la emoción, se pierde el intelecto. Y lo mismo funciona al revés. Cuando se fortalece el intelecto, entonces esto gobierna y controla a las emociones. Como es sabido para cualquier persona inteligente, dice el Rebbe. Si no, somos unos tontos. Y si la persona no se sostiene contra sus cualidades emocionales, ¿dónde está su sabiduría? ¿Para qué sirve? Porque ¿cuál es la esencia de una persona? ¿Para qué estamos acá? Solamente, así dice Friedrich Rebbe, solamente para refinar nuestras emociones y no ser como animales. Los animales también tienen emociones. Los perros, los gatos, todos tienen emociones. Pero entonces, ¿qué somos? ¿Animalitos? ¿No? Esta es para refinar las emociones y no ser como animales. Esta es la virtud del ser humano por sobre el animal. El ser humano tiene intelecto, porque las emociones también existen en los animales domésticos, en los animales salvajes. La virtud del ser humano es en su intelecto, que se fortalece por sobre sus emociones y sus pasiones. Y cuando la persona no puede sostenerse, no puede aguantarse a sí mismo, contenerse a sí mismo, de ser proyectado tras sus propias emociones naturales, ¿dónde está su sabiduría? Te estás comportando como un animal. ¿Cuánto más aún? Esto, hasta ahora estábamos hablando de alguien que podemos decir por lo menos que es másquil, que es inteligente, un tipo que se autodenomina inteligente. Pero cuánto más aún, un tipo que está vacío de todo tipo de sabiduría, es como un animal mamesh, literalmente. Y cuando un ser humano actúa como un animal, es peor que un animal. Porque el animal, después de todo, no tiene inteligencia. Es un animal, Dios lo creó como animal, ¿qué crees? Que un animal, claro. Un perro es un perro y vos lo podés entrenar toda tu vida, pero si le dejas una galletita en la punta de la mesa, te la vas a sacar. Pero es un perro, ¿qué querés? Y la galletita, él quiere galletita. Pero el ser humano sí tiene intelecto, por naturaleza. Tiene intelecto, tiene das, comprensión, lo que sea. Volviendo a lo que el Friedrich Rebbe estaba diciendo, este goylem, este tipo amorfo, que se ríe y se burla de los temerosos de Dios, de los que estudian Toiro, es muy difícil aguantarlo. Muy difícil. Y la verdad es, la verdadera causa de esta burla, etcétera, es chutzpah, arrogancia, gozus, ser ordinario, que hoy por hoy, 1925, así que hoy estamos peor todavía, hoy por hoy creció muchísimo, muchísimo. Me oís, dice el Friedrich Rebbe. La gente son bestias. Un segundo, te faltan 3 líneas. Y nadie reconoce cuál es su lugar en absoluto, etc. Y como dicen nuestros sabios en la Mishnah, Be'ikves Meshich, en los momentos finales del exilio antes de la venida de Mashiach, Chutzpah Yazge, va a haber muchísima arrogancia y soberbia en el mundo. Los jóvenes, que en hebreo es literalmente Na'arim. Na'arim son jóvenes, pero la explicación es Ninarim Minadas, que no tienen inteligencia. En Yiddish, Nar es un tonto. Entonces, Na'arim se escribe diferente, pero es una idea interesante. ¿Cómo se dice Nish? Nar. Norishkeit es tontería. Un Nar es un tonto. Un tonto. Norishkeit es tontería. Entonces, Na'arim, pero con Ain. Se escribe diferente, no importa. Los que no tienen inteligencia, dice el Talmud, van a no me sale la palabra, literalmente es emblanquecer, pero avergonzar, esa es la palabra. Van a avergonzar a los ancianos, etc. Entonces, Kitsu, resumen, y ahí escucho la pregunta. De tanto en tanto se hace más y más difícil cumplir Torah y mitzvos, porque hay muchos que se ríen y se burlan de uno,
E incluso gente, como toda la descripción que dimos, ¿sí? Burros, bestias, brutos, etc., se ríen de los temerosos de Dios y los que estudian Toira. ¿Por qué es esto? Por la chutzpah, por la arrogancia natural de esta época, de los finales del Golus, del exilio. Ahora sí. No, así como del perro se espera que sea un perro, o sea, del Goylem no es sorprendente que el Goylem tipo haga las cosas que acá describió que hace. Se espera eso. No. Que no se espera eso de un yodí que ya... No, él está hablando de Eden. De los comunistas, digamos, de los judíos que iban a... Pero como este médico que era inteligente, entonces, ¿cómo él no refinó las emociones? Ok, esto es lo que está diciendo el Rebbe, no hizo el trabajo. Déjame decirlo de otra manera, claro. Pero ¿cómo? Su intelecto no le alcanzó. Nunca se dio cuenta para qué existe. Él decía, no quiero entrar en toda la historia, no importa ahora, pero él decía, somos seres biológicos. Soy un animal más. Lo que pasa es que soy un animal un poco más inteligente que un perro. ¿Ok? ¿Qué va a hacer? Sé feliz. O sea que el camino correcto, ¿cuál es? El intelecto. Es el que gobierna las emociones. Eso es lo que dice el Tanya. Y a él le pasó que tenía mucho intelecto, pero tenía también arrogancia. Y eso impide que el intelecto trabaje sobre las emociones. ¿Sí? O sea que el intelecto... Al punto tal de ni siquiera, de vuelta, emociones uno lo puede entender de diferentes maneras. Acá ni siquiera es capaz de mantener una conversación y un debate sano y normal entre dos seres humanos. Entonces estás realmente mal. Porque un debate normal sería, yo digo A, vos decís, no estoy de acuerdo con A, por tal razón, yo digo B. Entonces yo pienso, la razón tiene sentido. No, pero en realidad yo digo A por tal otra razón. Ah, no, pero me parece que... Y ahí discutimos. Podemos discutir toda la vida, no hay ningún problema. Pero vos decís por qué decís lo que decís, yo te voy a decir por qué yo digo lo que yo digo. Quizás llegamos a un acuerdo y quizás no. Pero no hay ningún problema, vos pensás de esta manera, yo pienso de la otra. En este caso, esta persona con toda su sabiduría no era capaz de mantener un diálogo. Es lo que yo digo y ya está, como los nenes, ¿viste? Te digo, tonto, y me voy, rinraje, ¿viste? Tocás el timbre y salís corriendo. Ok, para los nenes es un juego de nenes. Pero en realidad sos un tonto. Te podés enfrentar a la persona que tocaste el timbre, sale un tipo y dice, hola. ¿Y ahora qué haces? No sé, hola, en realidad no sé quién sos, no me importa, chao. No, tenés un miedo terrible que salga alguien. Si tocas el timbre, salís corriendo. Es lo mismo. Es el mismo concepto. Bueno, vamos. Gimel 3. Entonces, en el capítulo 1, el Rebbe, lo primero que dijo, el Frierdiker Rebbe dijo: señores, Dios nos elige porque tenemos capacidad para entregar nuestras vidas por Dios. Perfecto, para entregar la voluntad a Dios. Segundo capítulo, ojo, porque es difícil. Es difícil y cuanto más pasa el tiempo, más difícil se hace. Capítulo 3. Ahora bien, el Talmud dice, le pumgam lo shichna, de acuerdo al camello es la carga. Y Rashi explica, de acuerdo a la fuerza del camello, vos le pones una carga determinada. Obviamente el camello antes era el flete de hoy en día, la F100 y la camioneta, qué sé yo. Antes no tenían eso, tenían el camello. Pero no podés ponerle 50.000 toneladas a un camello porque lo matás. ¿Cuánto le pones? Bueno, yo no sé de camellos. Le pones X cantidad que se sabe que un camello aguanta. Si no, lo matás, lo rompes las patas, etc. Entonces, de acuerdo al camello, es la carga. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso, como dijimos al comienzo del discurso, acaso no aprendimos? El Talmud dice que Dios no viene con complicaciones a sus criaturas. Es decir, Dios no viene a la criatura de acuerdo a su fuerza, la de Dios, sino que en cada situación en que nos encontramos, antes de encontrarnos en esa situación, Dios nos da la capacidad para superar esa situación. Y por cuanto en el momento del exilio, es decir, en los talones de Moshiach, por las espinas y los pinches duros, muy duros, es difícil cumplir Torah mitzvahs. Y por esto, entre los temerosos de Dios y los que estudian Torah, hay algunos que dicen que hoy en día y en esta época que la oscuridad cubre la tierra y de día a día, de cada día que pase, a Dios libre y guarde, bajamos y caemos más y más bajo. Como dice Neija también, Yaddo y Foras Zar al Mahamadea. Sus manos están, por así decir, extendidas en sufrimiento sobre todas las cosas bellas que había en Jerusalén. O sea, destruyeron todo Jerusalén, todo lo lindo, etc. Por eso la gente se deprime.
se ponen realmente mal y dicen que estos tiempos fuerzan encontrar caminos y senderos de diferentes maneras para acercar a la gente a Teire Mitzves. ¿Qué está diciendo Frierdiker Rebbe? Frierdiker Rebbe está diciendo, che, es muy difícil esto. Muy difícil. Comer kosher es muy difícil. No hay, es muy caro, etc. Podés comer también, yo qué sé, pizza en cualquier lado, porque no tiene jamón. Entonces come pizza en cualquier lado. Pero no sé si es kosher. Jalab Israel no es necesario. Es difícil, no hay nadie que haga, es muy caro. No comas Jalab Israel. Y cumplir Shabbat es muy difícil. Podés venir en auto a la sinagoga. Como vas a la sinagoga, es judaísmo, entonces anda en auto. Porque si no vivís muy lejos es muy difícil. Empezar a aguar y a cambiar literalmente el judaísmo. Es un poco lo que hacen los reformistas. Exacto. Esto es lo que está hablando el Los reformistas que dijeron que ellos pusieron una ley que se hizo una... ¿Hok? No Sí, sé. pero en castellano, la palabra... ¿Una regla? Sí. Bueno, no me acuerdo la palabra. Una regla que el rabino puede tomarse un coche en llaves y es para ir al templo. Por eso. Está hablando de eso, Frierdiker Rebbe. Encuentran otros caminos. Es muy difícil hoy en día. Entonces hay que encontrar, obviamente lo digo así irónico porque el Rebbe está en contra de esto, pero hay que encontrar caminos para que sea más fácil. Es demasiado difícil. Pero la verdad es que no es así. Dios, el Señor, que nos nos santificó con sus preceptos, nos dio una toira que es toiras emes, una Torah de verdad. ¿Qué significa emes? Nitzchis, eterna. Una Torah que es eterna, no cambia según la dificultad del tiempo. ¿No? Y cuando sobre esta generación Dios manda un exilio amargo y somos perseguidos con enojo y con bronca, tenemos que saber que de la boca de Dios no sale nada malo. Es un paso, es un versículo. Y con seguridad, todo lo que Dios manda es de acuerdo a nuestra capacidad, porque Dios no viene con complicaciones a sus criaturas y no nos da cosas, dificultades, problemáticas, etc., excepto de acuerdo a nuestra capacidad para superarlos. Y es obvio, vada y con seguridad, que ahora en el pueblo de Israel tenemos la fuerza para pararnos y sostenernos contra todo lo que nos impide cumplir Torah Mitzvahs. Con mucha fuerza y mucha energía. Incluso tenemos más fuerza y energía que lo que tenían los judíos en la época del templo. Porque ahí no necesitaban tanto Mesiros Nefesh. Ibas al templo, veías Gilu y Elokus, revelaciones divinas. Lo veías ahí, el fuego, los milagros. Hoy en día no ves nada. Quiere decir que hoy tenemos más capacidad incluso que esta gente que vivía en el desierto, lo vio Moshe Rabbeinu, en el Beis Hamikdash, en el templo. ¿Cuál es esa fuerza que tenemos? Es la fuerza de Mesiras Nefesh, lo que explicó en el primer capítulo. Es esa fuerza de sacrificio que tenemos más revelada en los momentos del exilio, más todavía que en la época del Beis Hamikdash, del templo. Ok, planteó el tema, sí. Tenemos más revelada ahora la fuerza, el potencial de Mesiras Nefesh. Sí, sí. O sea, como que todo lo que la justa se aumenta en el Meta de Mexica, todo lo que la fuerza del Mesías se aumenta en el Meta de Mexica. Antes dijo que... Sí. Esto lo vamos a entender cómo es que hoy en día estamos, entre comillas, digo, mejor que en la época del templo, no mejor en términos de revelación divina, sino en términos de nuestra propia revelación del potencial personal. ¿Cómo es que estamos mejor hoy en día? Esto lo vamos a entender de acuerdo a un ejemplo físico. Nosotros vemos en la práctica en una persona que, a pesar de que todos los miembros de su cuerpo son iguales, literalmente, cada uno de acuerdo a su cuestión, tu mano derecha es igual que tu mano izquierda, no es que querés más a la derecha que a la izquierda, no querés más al ojo derecho que al izquierdo, nada, son todas partes mías, quiero a todos. Sin embargo, es más fácil, este es un ejemplo muy interesante, Hasidus, es más fácil poner el talón en agua hirviendo que poner la cabeza en agua hirviendo. Es una pileta llena de agua y está calentita, está saliendo el humito y nada, querés probar a ver si está lista para que te metas adentro o no. ¿Qué vas a meter la cabeza? No, güey. Pones el pie. A ver qué onda, está muy caliente o no. Ahora bien, la gente dice, ¿por qué es así? Que pones el pie y no la cabeza.
Porque en el talón no siente tanto dolor como siente la cabeza. Porque la cabeza siente más dolor que el talón. Sin embargo, esto mismo tenemos que entenderlo. ¿Por qué es que el talón es menos sensible que la cabeza? Esto es porque el talón... hay que entender esto. Sí, vamos a decir que es porque el talón no tiene vitalidad o tanta vitalidad del alma como la cabeza. No es así. Porque el talón está tan vivo del alma como la cabeza. La cabeza vive del alma, se alimenta, digamos, del alma, se nutre del alma, y el talón también. Si un Dios libre y guarda, una persona tiene una parte del cuerpo muerta, hay que amputarla, porque se enferma y te termina matando. Tienes que sacarlo. Entonces el talón está vivo. No es que no está vivo. Está bien, es un talón, no ve, no escucha, pero está vivo. Y la cabeza está igual de viva que el talón. Exactamente igual. Recibe la sangre, el oxígeno, etc. Como se explica en el Tanya también. Así dice el texto acá. Y cada miembro recibe vitalidad y fuerza adecuada de acuerdo a lo que ese miembro es, a su forma, el ojo para ver, el oído para escuchar, la boca para hablar, las piernas para andar. He aquí, la vitalidad del alma da vida a todo el cuerpo y se esparce por todo el cuerpo por igual. El alma está en todos lados, cada parte del cuerpo está viva, digamos. Tanto en el talón como en la cabeza. Y así como en la cabeza no hay una porción de cerebro o de hueso de la cabeza, el cráneo, sin fuerza vital, todo está vivo en la cabeza. De la misma manera en el talón no hay porción de la carne del talón o el hueso del talón que no esté vivo. O sea, ¿por qué es más fácil poner el talón? ¿Porque está más muerto que la cabeza? No, está igual de vivo que la cabeza. Parte de un cuerpo vivo. Y es sabido que el hecho de que el cuerpo vive del alma, no es que el alma está ocupada en darle vida al cuerpo. Esto está explicado en otros lugares de Hasidus, hay que sentarse y estudiar. ¿Ya? Es complejo. No es que el alma está ocupada en dar vida al cuerpo, sino que el alma es Chai Be'etzem, vive, es una cosa viva esencialmente hablando. Por lo tanto, cuando el decreto divino es que el alma se invista en un cuerpo, automáticamente el cuerpo vive del alma. Dijimos en el colar de la sangre, ¿no? Es eso donde se inviste el alma, sí. Pero acá el Rebbe está haciendo referencia a un concepto que es complejo. El Rebbe va a dar un ejemplo ahora, paciencia. Pero lo que está diciendo el Rebbe es, hay una cosa que se llama Chai Be'etzem, algo que es esencialmente vida. Esencialmente vida. ¿Qué significa eso? En todo lugar en donde esté esa cosa que es esencialmente vida, va a dar vida a donde esté. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo de esto es un pedazo de metal que se calienta cuando está cerca del fuego. Entonces no podés decir que el fuego está trabajando para calentar el metal, sino que el fuego, Dios puso la naturaleza del fuego que sea caliente. Y el metal, la naturaleza es que se caliente cuando está cerca del fuego. Por lo tanto, cuando el metal se acerca al fuego, automáticamente se calienta. Se calienta. Lo mismo ocurre con el alma. En el alma Dios puso la naturaleza de Hayus, dar vida. Ser vida y dar vida. Y por lo tanto, cuando Dios decreta que tal cuerpo le descienda y se invista en él tal alma, automáticamente el alma da vida a ese cuerpo. Cuando vos ves una persona, ok, somos cuerpo y alma, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre un muerto y un vivo? El alma, es la única diferencia. Vos ves un cuerpo muerto y está entero, tiene los riñones y el estómago, tiene todo, el cerebro, está todo bien, pero está muerto. ¿Y por qué este está muerto y este está vivo? La neshome, es la única diferencia que hay, el alma. Ahora bien, cuando el alma está dentro del cuerpo, vos no ves el cuerpo y el alma atrás dándole vida. ¿Cómo sería, por ejemplo, ver cuerpo y el alma atrás dándole vida? No sé, por ejemplo, que veas una lamparita porque sale por los ojos la lucecita, como los muñequitos que le pones atrás una lamparita y parece como que... No, ves el Lebedik Guf, un tipo vivo. Es una cosa. No podés distinguir entre cuerpo y alma. Vos ves un cuerpo vivo. No sé si alguna vez, ¿no? Espero que no, pero no importa, si alguna vez vieron una persona muerta, la cara, el punim, ¿sí? Un muerto, es otra cara. Vos conociste la misma persona viva, la misma persona muerta, es otra cara.
Y no es que estamos hablando después de no sé cuántos meses que ya se descompuso, un desastre. En el instante. Cambia el puño, cambia la cara. Literalmente, cambia la cara. ¿Por qué? Porque cuando el alma está dentro del cuerpo, es una cosa con el cuerpo, le da vida al cuerpo. Es un cuerpo vivo. Cuando el alma se va del cuerpo, es el cuerpo, pero no está vivo. Y no es de vuelta, el punto acá no es que el alma está ocupada trabajando en darle vida al cuerpo. No, es automático. La luz del cuerpo. Es automático, ¿sí? Mi mail, es difícil encontrar ejemplos de esto en el mundo material. El Rebbe acá trabajos del metal, ok, podemos discutir el ejemplo. Es difícil encontrar ejemplos concretos, materiales, es muy difícil. Muy difícil. Sería como No, sería como una persona que entra en un disfraz. ¿Qué sé yo? Hay un maíz en el Talmud Yerushalmi, el Rebbe lo trae una sige. Hay un maíz de un viejo, un tipo, un anciano, en la época de los Tanaim, estamos hablando aproximadamente años 100 de la era común, más o menos. El anciano era un tipo sabio, y no sé, estaban discutiendo algo los jajam, y el tipo dijo, esta es la respuesta. Y la gente lo miró, ¿viste? ¿Y vos de dónde saliste? Como que está bien, lo que dijiste está bien, pero si nunca tuvimos que aprender nada ni estudiar nada, ¿de dónde sacaste esta respuesta? Bueno, empezaron a averiguar la cuestión, el viejo tenía el bastón de Rabbi Meir. Andaba con el bastón de Rabbi Meir. El bastón de Rabbi Meir fue un genio, un grande de la Toira. El bastón, hecho de madera, absorbió la sabiduría de Rabbi Meir, y el viejo andaba con el bastón, y el viejo absorbió la sabiduría del bastón de Rabbi Meir. Wow. Pero no es que el bastón se sentaba las noches y le enseñaba al viejo, usted tiene que decir tal cosa, si le preguntan tal otra. Era automático, porque el tipo tenía el bastón de Rabbi Meir. ¿Cómo funciona? No me pregunten, no lo sé, pero era una transmisión automática. No era algo que había que explicar y trabajar. No sé si es lo mismo, pero no sé, esto es que por ahí una mamá se esfuerza, o sea, estudia algo y eso maspía a los chicos, o sea, no sé si es lo mismo o no. O si decís el a tu hijo todos los días, también le das una mano. A ver, hay una niña, o no sé si una niña que dice, si vos estudiás quitas todos los días, eso maspía a tus nietos y tus nietos y tus sí, correcto. No sé si es lo mismo o no, pero casi, digamos. Lo que pasa que, sí, es parecido. Ahí hay un esfuerzo de estudio, uno tiene que sentarse y estudiar y ser consciente y poner el corazón. O sea, eso hace influencia hasta Influye, muchas sí. generaciones posteriores también. Sí. Si uno larga un centímetro la pollera, que tiene más de la tamaño mío. ¿Qué sé yo? Esa no la escuché nunca. ¿No? No estoy diciendo que está mal, pero yo no la escucho. No, de aquí se entiende cómo no podemos separar entre la vitalidad que le da vida al cuerpo, entre la cabeza y el talón. Es todo lo mismo. El talón está tan vivo como la cabeza. Si es así, de vuelta. ¿Por qué es más fácil poner el talón en agua caliente que poner la cabeza en agua caliente? ¿Por qué el talón justamente no siente tanto como la cabeza? ¿Cuál es el asunto? Este es el final del capítulo 3. Kitsur, resumen del Frierdiker Rebbe. De acuerdo al camello es la carga. Y nuestro goiral, nuestra porción es que estamos en este amargo exilio. Y con seguridad tenemos la fuerza para fortalecernos sobre este exilio. Porque de boca de Dios no sale nada malo. Como vimos antes, el Rebbe lo dijo en el primer capítulo ya, todo el Maimer gira en torno a Koyach HaMesirus Nefesh, la capacidad de sacrificio que tenemos. Entonces, ¿para qué trajo el Rebbe todo el maíz del talón y de la cabeza, etcétera? Todo esto para explicarnos que nosotros, que somos el talón, Ikves de Mashiach, justo a Pasha Seiker también, interesante, nosotros somos el talón, nosotros tenemos más capacidad que incluso los personajes que eran cabeza, Rabbi Akiva, Rashi, Rambam, poner el nombre que quieras, nosotros somos los que podemos traer Mashiach, ellos no. 4. El asunto es así. El asunto es así. No sé, yo agarré el toquito porque no estaban enganchados, pero no sé, o sea... Sí, están separados. No sé cuál... Estamos en Perek Dalet, en capítulo 4. ¿Vos seguís? No, ¿es un juego entero o son...? Ese es lo que no sé. Sí, están enteros.
Ahora estamos en la hoja Kuf Half Base, 122. Pasame, yo te muestro dónde estamos. Justo. Acá. Ahí estamos. No es muy buena la impresión, pero bueno. ¿Qué va a ser? Ok. El asunto es en la reflexión del alma que se inviste en el cuerpo. Hay dos niveles en las fuerzas del alma. Uno, oineg y rotzoin, placer y voluntad, que entre paréntesis es toda una discusión gigante. Hasidus, ¿cuál es más elevado? Si placer o voluntad. Todo un asunto entero, varios discursos hasídicos sobre este tema. Oineg y rotzoin, placer y voluntad. Y el segundo asunto es seichel, intelecto, hushim, que son sentidos, emociones, pensamiento, entre paréntesis, pensamiento, palabra y acción, son solamente levushim, son solamente ropas del alma, que sirven, son herramientas de las capacidades del alma. Entonces tenemos dos cosas, oineg y rotzoin. Ahora vamos a ver qué significa cada cosa, paciencia. Placer y voluntad por un lado, y por otro lado intelecto, emociones. Ahora bien, el primer nivel, que lo llamamos placer y voluntad, son dos cosas, pero están en un grupo, están en todo el cuerpo por igual. Por lo tanto, el placer y la voluntad no tienen miembros particulares, órganos particulares en el cuerpo, para decir que en estos órganos reside el placer y la voluntad. Y en estos otros órganos, estos órganos son keilim, son recipientes en donde se encuentran las fuerzas. No es así. Placer y voluntad están en todo el cuerpo por igual. Placer y voluntad son lo que se llaman Hasidus makif. Fuerzas makif. Makif significa trascendentales. La vestimenta del alma. No, vestimenta del alma es otro maíz. Es otra cosa. Acá estamos hablando básicamente, lo que pasa es que el Rebbe no se detiene en este detalle, pero básicamente son tres niveles. Él habla de dos, son tres. El tercero lo puso entre paréntesis y lo dejó, digamos, de lado porque no se quiere detener en eso. Pero son tres niveles. El primer nivel es lo que se llama makif. Vamos a decirlo por afuera y después entramos en el Maimá. Makif significa trascendental. Está en todos lados por igual. No tiene un lugar especial donde se revela. Rodea todo. Pero rodea no significa por afuera solamente, por adentro también. Tanya explica. Está en todos lados, por igual. Después tenés algo que se llama pnimi. Pnimi es profundo. Tiene un lugar específico en donde se expresa eso. El intelecto en la cabeza, la visión en los ojos y así sucesivamente. Y después tenés las fuerzas del alma que se llaman, la vestimenta, del alma, que se llaman pensamiento, palabra y acción. Eso está por afuera del alma. Ahora estamos hablando de las capacidades del alma propiamente dicha. Pensamiento, palabra y acción está fuera del alma. No es parte del alma. Son herramientas para expresar el alma. Entonces, ahí va. ¿Segunda cuál es? La segunda, todavía no la explicó, la segunda es intelecto y emociones. Por un lado, placer y voluntad. Por otro lado, intelecto y emociones. Al respecto de placer y voluntad, son, de vuelta, koiches makifim, capacidades trascendentales. Y como nosotros vemos en la práctica, que la voluntad afecta y rodea a todo el cuerpo por igual. Esto que vamos a decir ahora es un mayal, la gente tiene unos problemas con estas cosas terribles. Pero lo voy a decir primero y después lo explico. Es simple, más simple de lo que parece. La voluntad entonces está en todo el cuerpo por igual. Por eso actúa sobre la pierna y sobre el cerebro por igual. Cuando surge en la voluntad de la persona mover la pierna, la mueve sin que pase ningún tiempo en absoluto. Esto es lo que dice el texto acá. De esto se prueba, ahora explico, que la voluntad, la fuerza de voluntad está en todos lados, tanto en la cabeza como en la pierna. Porque si no fuese así, entonces tendría que pasar un tiempo entre que vos querés algo, por ejemplo, mover la pierna, y en la práctica movés la pierna. Y como nosotros vemos en la práctica, que inmediatamente en cuanto surge en tu voluntad mover la pierna, se mueve la pierna. De acá se prueba que la voluntad también está en la pierna y por lo tanto actúa sobre la pierna. Así como actúa sobre cualquier otra parte del cuerpo. Esto es lo que el Rebbe dice. Y si vamos a la medicina, está mal. Es un problema. ¿Por qué? Porque sabemos que hay nervios y hay señales eléctricas que van desde la cabeza a cualquier parte del cuerpo. Y bueno,
como nosotros somos seres humanos, parece inmediato. ¡Wow! Buenísimo. Sí, pero no es inmediato. Es verdad la velocidad de la luz, todo lo que quieras, pero no es inmediato. Es un problema. ¿Cuál es la solución de ese problema? Muy simple. Muy simple. En la Toira, en muchísimos aspectos, la Toira da modelos para describir cosas. Y el modelo tiene que servir para describir esa cosa que queremos explicar. La ciencia hace lo mismo. El átomo, con los neutrones, los protones, qué sé yo, qué sé cuánto, todo muy lindo, es un modelo para describir un fenómeno, algo que vemos. El átomo que se junta con este otro átomo y hace tal otra molécula y así sucesivamente. Son todos modelos. Cuanto mejor sea el modelo, mejor va a describir el fenómeno, lo que está pasando. Bien. La realidad, exacto. Esto funciona en la ciencia y está perfecto. Pero la Toira tiene otros modelos. ¿Para qué? Son modelos buenos para describir la realidad de la Toira. ¿Qué quiero decir con esto? Para la Toira, ese es el ejemplo más clásico, para la Toira todos los seres vivos del agua son peces. ¿Sí? Hay mamíferos, hay moluscos, hay peces. No son todos peces. Hay plantas, qué sé yo. No son todos peces. ¿Por qué la Toira dice que son todos peces? Bueno, las plantas son otra cosa. Pero ¿por qué la Toira dice que son todos peces? Porque lo único que le importa a la Toira es, ¿se puede comer o no? Si tienes escamas y aletas, se puede comer. No tienes escamas y aletas, no se puede comer. ¿Cómo lo querés llamar? Ballena, llamarlo ballena. ¿Lo querés llamar estrellita de mar? Llámalo estrellita de mar. ¿Lo querés llamar, cómo se llaman los que hacen las rabas? No me sale la palabra. Calamares. Los calamares, llámalo calamar. Para la ciencia son cosas totalmente diferentes. No podés confundir un calamar con una ballena, sos un bestia. La ballena es un mamífero, el calamar es un molusco. No tiene nada que ver. Son peces. ¿Cómo peces? ¿Sí? ¿El calamar tiene escamas y aletas? No, no se puede comer. Chao. ¿La ballena tiene escamas y aletas? No, no se puede comer. ¿Y el pez X, no sé, la merluza, tiene escamas y aletas? Sí, se puede comer. ¿Listo? Salmón, sí, exacto. Entonces, ¿el modelo cuál es? El modelo es útil para saber si lo puedo comer o no, nada más. Y la ciencia plantea otros modelos. ¿Cuáles? Moluscos y ¿cómo se llama? Y mamíferos. Ok, porque tiene otro interés. Está perfecto el interés de la ciencia, no hay ningún problema. Pero quiere saber otras cosas. No va en contra. No va en contra. Nosotros tenemos otro interés. ¿Cuál es el interés? ¿Puedo comer o no puedo comer? Listo. Eso es todo. Lo mismo está pasando acá. Si vas a ver ahí la cuestión científica... No, acá el modelo es otro. Esperá. Si vas a la cuestión científica, todo lo que dijo el Rebbe recién está mal. Está mal. Porque hay una señal eléctrica que surge del cerebro y pasa por toda la, ¿cómo se llama? La médula en el medio y va hasta los nervios, hasta llegar al pie y el pie ¡pim!, se mueve. Perfecto. Si lo pudiésemos medir, tarda, no sé el número, obviamente, 0,000 tantos segundos en llegar la información desde el cerebro hasta la pierna. Y es así. Y lo podés medir. Está perfecto. Pero acá el Rebbe quiere explicar otra cosa. Es un modelo para entender que Dios está en todos lados. Está en todos lados. No hay un lugar en donde Dios no está. ¿Por qué? Porque Dios trasciende a la realidad. ¿Cómo lo ves? Tomemos el modelo de la voluntad. La voluntad está en todas las partes del cuerpo por igual. Aunque técnicamente no sea así, porque está en la cabeza y de la cabeza va la información, no importa. Como modelo sirve para entender que Dios está en todos lados. De la misma manera que, entre comillas, inmediatamente, cuando querés mover el pie, moves el pie, de vuelta, inmediatamente, de la misma manera Dios está en todos lados. No está en un lugar más que en otro. Está en todos lados igual. Está en todos lados igual. Hoy vamos a parar acá para no hacer demasiado complicada la cosa. ¿Para qué lo trajo el Rebbe? El Rebbe quiere explicar, de vuelta, cómo es más fácil poner el talón en agua caliente que la cabeza en agua caliente. No terminamos la explicación, falta todo el capítulo, pero la idea que el Rebbe planteó ahora es, hay dos tipos de potenciales en el alma. Potenciales trascendentales que están en todos lados por igual, y potenciales interiores que están en alguna parte del alma, del cuerpo, y no en otro. La visión en los ojos, yo no puedo ver con los pies. ¿Por qué? Porque el pie no está armado físicamente para poder ver. Y el ojo no sirve para caminar. Si caminásemos con los ojos se rompe enseguida. Es muy sensible. No es para eso.
Bueno, ningún problema. En el ojo ves y con los pies caminás. Y así sucesivamente. Pero no terminamos, paciencia. Vamos a seguir Dios mediante la clase que viene.